Hoy en Space Uno y Trasnoche, un juicio. Vamos a poner en valor, o lo vamos a sacar del valor, a uno de los directores que no nos queda claro si es un genio o un chanta. Sí, mientras nos ponemos de acuerdo con cómo decirle, cómo pronunciar su nombre, vos podés seguirnos en Spotify, buscás Space Uno y Trasnoche. Eso es verdad. En YouTube, porque nos podés ver, si nos También estás es escuchando, verdad. sabés que nos podés ver, tenés que buscar Canal Space y ahí seguís y hay un montón de contenido más. Canal de Space. Canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que coincida con el momento en que le diste play, te apareció, no sabes muy bien por qué estás acá, te quedaste dormido y de repente YouTube te llevó hasta acá, vos habías empezado a ver un armado en una computadora para quedarte dormido y ahora estamos nosotros, son las 9 de la mañana, levantate que tenés que ir a la oficina. Esto es Space Uno y Trasnoche, un desprendimiento, una programa de televisión, conjunción. un video de Sí. YouTube. Es todo ¿Qué es eso, esto? es todo eso y una Escinción. sí, de un Un podcast que spin-off. hacemos que se llama Hoy Tras Noche, en el que hablamos de cine y algunas otras cuestiones. Es bárbaro. Y Space. Y todo su catálogo y todo lo que tiene, todos esos monstruos y cositas tan lindas que tiene. Venía a mirarme la bóveda, metralletas. nos dijeron. Sí, y ahí Sí. fuimos. Y fuimos, somos así. Y acá estamos. Y acá estamos. Y hoy para un momento, una cuestión muy importante. Quiero saberlo todo. Primero vamos a hablar de una película Sí. que a mí me gustó mucho. A mí también. Obviamente la podés ver en Space. Bueno, a vos también te gustó. Y después tienen que quedarse porque vamos a poner en el banquillo de los acusados. Banquillo. No es un banquillo. Es Banquillo, una dije. silla. Banquillo. A su director. Sí. Pues tiene O esto va a ser, digamos, al pan, al vino, sobre las cartas a la mesa, sobre las cartas la mesa más que nunca. con un director Sí. que para algunos es Que hace. un genio Sí. y para otros es un poco ladri. Llegó a salir en la tapa de una revista como El nuevo Spielberg. el nuevo Spielberg. Todos han salido en la tapa de una revista como el nuevo Spielberg, como prácticamente cualquier banda inglesa con posterioridad al año 70 salió como los nuevos Beatles. Bueno, sí. Él en realidad se llama Manoj Neliyatu Shyamalan o Shyamalan. M. Night Shyamalan. Sí, pero el Night se lo puso a él Claro. y el M es por Sí, por Manoj. el nombre, sí. Sí. Y Fue racista en realidad lo que hiciste. Vos tendrías que saber decir su nombre. yo no sé pronunciar nombres en general. Claro. Yo digo Shyamalan. Pero yo me imagino que alguien indio, En general. si dice bien Fiorella Sargenti. Sí. Y eso sabe mucho más que yo, es súper culto, es espectacular. Claro, eso es lo que Le estamos agradezco un diciendo. montón. Claro. Shyamalan. Shyamalan. Si Shyamalan. te fijas en ¿cómo se dice cuando te aparece? pronunciación. La pronunciación es Shyamalan. Shyamalan. Pero a veces digo Shyamalan. Es como una pregunta casi el Sí. apellido, ¿no? Bueno. Shyamalan. La película que nos dispara toda Sí. esta conversación, este juicio, es Los Huéspedes de Visit de 2015. Si no La vieron- película donde volvió. Exacto. Bien. Tenemos a dos criaturitas que medio púberes que terminan visitando a los abuelos. La madre no se lleva bien con ellos, entonces no los ve hace mucho. Claro. Los manda, les dice, vayan a esta casa. tan Vayan a linda los que viejos tienen". estos, yo no quiero ni saber nada. Exacto, yo no quiero saber nada porque me peleé. Sí. Que hay Debe que haber decir una es sucesión. Catherine Hahn, además, que es muy, muy genia y Sí. después de ahí explotó bastante. Entonces llegan las criaturitas ahí a la casa, empiezan a hacer unos videitos, ¿no? Y como, videitos con los abuelos que recién conocemos. Y los abuelos se empiezan a comportar raro. Claro. Cuando decimos raro, involucra cuchillos y pañales con heces humanas. O sea, Sí. caca. Caca. Hay caca, sí. Que es como, obviamente, mi parte favorita de la película. Sí, claro, por supuesto, porque todo lo que tenga caca a flor me representa. Sí. Shyamalan venía y es una película que para mí funciona perfecto. Ahora podemos hablar de por qué. Sí, Shyamalan llegó al rodaje en una silla de ruedas porque no Sí. le quedaban pies de todos los Lo tiros que se habían había matado. pegado. Sí, estaba totalmente sepultado. Venía de los fracasos de The Last Airbender y Sí. After Earth. Una Una mamita adaptación. querida. Sí.
Una adaptación de un dibujito en el que él casteó a toda gente blanca, no asiática, y no Y no fue era la la mejor idea, idea. claro, sí. Y después After ¿Eso fue Earth- racista, Shyamalan? Y después Shyamalan. After Earth, que era básicamente un capricho de Will Smith para Sí. hacer con su hijo. Sí. Y ya antes había tenido Ya las antes había que... hecho las que ya eran bastante border y uno decía, esto. Porque había empezado de una manera muy auspiciosa Sí. su carrera, digamos, seamos Pero buenos. no spoilemos el juicio. No, pero Bien. sopesemos. Sí. Había empezado de una manera muy auspiciosa su carrera con Sexto Sentido. Sí, ¿no? claro. Con Sexto Sentido Y tuvo con una arrancó película bien. superior incluso a Sexto Sentido, que fue Unbreakable. Unbreakable, El Protegido. Exacto. Que no sé por qué no le pusieron El Irrompible, hubiera sido un título mucho mejor. Muy gracioso además. Sí. Para los huéspedes, entonces, él lo que hace es posta, ya nadie le daba plata para hacer películas. Exacto, vuelve a las películas baratitas, Sí, que era un poco hipoteca su real, comienzo. Hipoteca, posta su casa, saca una hipoteca, le dan $5 millones, se pone a hacer la película, la hace, la empieza a tratar de vender, nadie se la compra, porque él se había convertido un poco, su nombre estaba... Sí, Mufa, ya era Mufa. Era veneno. Hasta que finalmente arregla con Universal y con Blumhouse, y Jason Blum le dice, bueno, venite para acá, te la vamos a estrenar. Jason Blumhouse. Sí. Ahí él cuenta que hizo diferentes cortes de la película y que esto me parece interesante para ver cómo podés llevar una misma historia para un lado o para el otro, porque dice que uno le había quedado como muy arty, como muy película que intenta entrar en un festival, Claro. y en otra le había quedado demasiado comedia. Entonces que después, y con Blumhouse detrás, encuentra esta El medida perfecta. balance, claro. Balance que tiene humor negro la película, porque son dos viejos locos Sí, persiguiendo a malos. Sí. pibes que los Sí, sí, sí. es espectacular. Sí. Y ahí es donde... Y un poco era su vuelta también, y esto no es spoiler, es parte de la historia, a cierta cuestión que lo había hecho famoso, ¿no? Al What a Twist, ¿no? Claro, Cierto que es como truquito esta que idea lo- del truquito sí. que al final se da vuelta a la película Sí. y vos entendés otra cosa. Exacto. Y decís, "Ah". Ujú. Como, Que- no sé, cuando fui a ver Memento, ¿Y que qué? cuando termina Sí. la película, el que está sentado atrás mío dijo, ¡ah! Sí. Claro. Ese tipo de película. Él tiene ahora una lista en su oficina con los nombres de la gente que le dijo que no a The Visit, a los huéspedes. Pero él es un poco resentido quizás, Un ¿no? poco. Él dice igual que casi toda esa gente ahora ya no está más en los lugares de poder en los que estaba. Igual dice, esa gente yo la entiendo, estuvo, pero igual. Igual después de The Visit, habría Sí. que ver si él puede estar siendo Ahora- tan vengativo, ¿no? Ahora lo charlamos. Esto me parece importante. The Visit la podemos conectar para mí directamente con, bueno, algunas que habían salido un poquito antes, como La Huérfana, Sí, como Good Night completamente. Mommy, ¿no? Como Sí. con esta cosa de... De una familia y una cosa medio... Exacto, Sí. un ambiente que debería ser seguro, en Sí. el que está todo bien, y hay alguna cosita, y tiene algo muy de los 70, ¿no? También como una especie de slasher sin el asesino, también como esta cuestión como Cuando llama un extraño, Sí. o Sisters, creo, ¿no? Sisters de Palma, sí, claro. Claro, tiene como, agarra esa cosita, pero la pone, lo que me parece también atractivo es que lo pone protagonistas que son pibitos, y eso no la convierte en una película de Spielberg donde todo es en risas. Bueno, ahí es donde podés también, digamos, los pibitos como protagonistas de películas de terror serias sin que sea Spielberg, sin que sea nada, ya venían estando en películas como, no sé, Let the Right One In o ese Sí. tipo de cosas, pero eran productos más chicos y europeos y no sé qué, que en el fondo esta también, Sí. The Visit también lo es. Good un Night poco, Mommy ¿no? también. Good Night Mommy, claro que es alemana, si no me equivoco, o O austríaca. francesa. No, es austríaca o alemana. Good Night No me Mommy. acuerdo. Alguna de No me las acuerdo. dos. Que están los chicos Sí. que están esperando a la mamá. Algún país hitleriano, uno de los dos, no me acuerdo. Están esperando a la mamá que se fue a hacer una operación, viene Sí. con toda la cara tapada, si Sí. no la vieron. Véanla, es sí, interesante. es muy bella, es muy bella. Y está el temita de el found footage. Sí, Que, bien usado, sí, bien mal usado, cáncer. claro, que tiene además sus complicaciones, porque
Si le decimos, me gusta decirlo en español, metraje encontrado. Sí. Si no se usa bien, no es solo como, fue un truquito inútil, sino Sí. que tenés que estar muy atento a que realmente... Tenga una lógica en esa narración. Si no, Exacto, es como- y que lo que se está viendo realmente pueda venir de las cámaras que se supone que viene o no, porque Sí, claro. es algo que pasa mucho en este tipo de películas que se rompe en algún momento y es medio como que te dicen si pasa, pasa. Claro, sí, un celular de mierda y de repente se ve como una cámara de cine. Sí. Y decís, no, capaz no. O hay un plano que no podría... No se podría haber hecho, que no claro. se podría sí, haber sí, hecho sí, porque sí. no estaba... Casi el de desafía la lógica, sí. Exacto, o una altura pero si el que tenía la cámara estaba parado de tal manera, a tal altura, ¿cómo estoy viendo yo esto, no? Que si uno le pone como un poquito de... Vos también porque te las querés arruinar las películas. Sí. ¿Cuáles? ¿Tenés found footage que sí, found footage que no? Sí, fan footage que sí, por supuesto. Holocausto Caníbal de Ruggero Deodato, por empezar. Como un poco el padre de... Y es un found poco el footage. país. Yo no sé si no lo inventa, está ahí Ahí nomás. le pegan el palo, sí. Bueno, Blair Witch Project era un gran concepto. Sí. Era una película bastante aburrida, me digamos, gustaba. todo. Sí. Pero era un gran concepto. Después me parece que cuando ya empiezan a ver al fan footage como una excusa para filmar barato, me parece Sí. que se pierde un poco. Actividad paranormal. Actividad Paranormal, Que era un lindo Rec, concepto, un pero se hicieron poco. gigantes. Sí, Rec, lo mismo. Digo, que yo a las primeras te puedo decir sí, que entiendo el copero, ya cuando vas Sí. por las 5 decís, che, no sé si es necesario. Sí, después el terror abusó de ella. Exacto. Sí. El fan footage bueno, que me parece interesante, es de Sacrament para mí. Te O es iba a que, decir. hay, justamente se cumple esto que vos decías de The Visit, digamos, la idea de que, bueno, están yendo a filmar un documental de no sé, que era medio la misma lógica de Holocausto Caníbal, de alguna manera, ¿no? Digamos, esta idea de encontramos estas latas Sí. de esta gente que fue a hacer una expedición y terminó empalada en el medio del Amazonas. Entonces, eso ahí es donde se justifica. Me parece que de Sacrament es de las últimas que yo vi que recuerde de fan footage Que le decís, sumó algo. tiene Sí. algo interesante. A mí Creep me divierte, me gusta. Creep la está mezcla bien, sí, Creep está bien. Me parece que está bien. Después, en ciencia ficción, Poder sin Límites, Chronicle creo que Sí. hizo algo interesante, sumó ahí. En el próximo bloque Sí. vamos a hablar directamente, llámala sí, Ahí sí, al pan, al Llámala. vino, sobre las cartas a la mesa. Esto sigue siendo Space 1 hoy tras noche, no te han mentido. Recordá que podés seguirnos en casi cualquier red social que quieras, buscando Space 1 hoy tras noche, el canal de YouTube de Space, dándole like, la campanita, la cosa, no sé qué. Y así, de esa manera, nos vamos a convertir finalmente en millonarios con Lamborghinis, que es lo que queremos ser. Sí, sobre todo eso, sí. Pueden ponerle un VIP. Sí, Sí, no Lambo se puede Money. decir Eso sí, queremos. Sí. exacto. Ahora entonces, Ahora Sí. habíamos prometido algo. ¿el nuevo Difícil. Spielberg fue en algún momento el nuevo Spielberg? No. M. Night Shyamalan o no. No. Ya te lo contesto. No. Vamos a Pero ¿fue un director bueno Sí. o es un chanta? Esta es la pregunta. vamos a su infancia. Sí. Nace en 1970. Sí. ¿No? En la India y se van a Está bien, vamos a hacer todos los paralelos con Spielberg. No. De hacía película de Sí, chico, por toda la eso. boludez. Pero Está bien. porque, porque eso alimenta lo que fue y eso es lo que lo hizo. Pero para mí. todos el que tenían una cámara de video No, hacían pero películas de él para mí niño indigoaron y le dijeron chico. Le hicieron creer que era niño hicieron- indio. Claro. Sos muy especial. para mí, porque bueno, él nace en la Como esos India que son hijos de hippies y se llaman tipo bambú, esas cosas. Sí. Tipo, De- sos muy especial, bambú. de hijos profesionales, de padres profesionales, se van a Estados Unidos, ahí Sí. él crece, le regalan una camarita y empieza a hacer videos. Claro. Después de más grande le copó esto de con las ediciones especiales de sus películas te ponía, Sí, me acuerdo de la ¿Te de acordás? Sexto Sentido que tenía los cortos de cuando era chico. claro, y él te agregaba los que le parecía que de alguna manera habían terminado inspirando la película que acababas de ver o que estabas por ver. Y sus primeras películas son O sea que todas las ideas las tuvo de chico. más o menos... No se le ocurrió nada después. Sus primeras películas son muy, sobre todo la primera, Praying with Anger, donde, y acá aparece uno de los argumentos de sus detractores, es un guión suyo
Es una película obviamente dirigida por él y él es el protagonista. Claro. Es un adolescente que viene del mismo lugar que viene él, que está ahora como americanizado y que lo vuelven a mandar a India y ahí empieza como a conectar con sus raíces, con él mismo y demás. Está él en el póster, ¿no? Ya es Un poco fuerte mucho, que sea claro. su primera película. Pero bueno, está bien, es su primera película. Después ya se empieza a meter en la industria y se le empieza a abrir el panorama. Claro, le dicen, mira, no, vos no estés más en No cámara. hace falta. Igual eso no va a funcionar porque siguió estando en cámara un montón. Sí, Que es parte de lo que... Sí. Después, bueno, hace como una película más de... acá creo que se llamó... que se llama Wide Awake. Los Sí. primeros como... Bueno, cuando actuaba, ¿te acordás? ¿Cómo se llama esta mujer? Rosie O'Donnell. Ah, esa época. Esa época. Antes de que saliera a buscar ovnis y esas Un cosas. nene, viste, como muy O esa es película... Roseanne Barr. No, Esa es Roseanne Barr. Barr. Muy Siempre me película las confundí. de segunda mitad de los 90. Sí. Finalmente, logra vender su idea que era Sexto Sentido, Claro. o sea, como lo que se convirtió en su gran película. Después tuvo también muchas acusaciones de plagio, e incluso muy buena una acusación. Uno que le había vendido a Suar la idea fue hacer un juicio. ¿Viste? Siempre aparece uno. Hay uno que dijo, muy honesto, la verdad es que me rechoreó, me robó todo, pero lo hizo tan bien que sacó las partes justas como para que yo no le pueda hacer un juicio. Muy bueno. Bueno, A ver, era una idea que supongo que si revisás un poco todas las temporadas de La Dimensión Desconocida debe estar. sí. No era tampoco una. No, la igual verdad le pasó revelada. en diferentes Estaba partes de bien su carrera. contada. Sí. Digamos, el truco Exacto. que tenía era que lo que estábamos viendo estaba bien contado, pero eso se había visto ya, digamos, no era Sí. algo Sí. nuevo. Pero una vez que se estrena la película y que se convierte en el fenómeno en el que se convirtió por diferentes razones, que Bruce Willis, que el nenito, que la super pegó. Más o menos la pegó, después lo agarraron No, escabiado, pero en ese momento era el nenito. Sí, pero después Era él. pobrecito. lo No, agarraron. después, bueno, Sí. después pasaron cosas. Una vida disipada. Sí, después pasaron cosas. Y ahí se convierte, ahí es donde está en ese momento en el que a los directores, les pueden aprobar cualquier cosa, puedo hacer Claro. lo que se me cante, empiezan a aparecer las tapas de el El nuevo nuevo Spielberg. Nueva Spielberg. Exacto, y todas estas cuestiones. Y él sigue un poco por el mismo camino porque algo que me pareció interesante que yo no sabía es El Protegido, que es su segunda película con Bruce Sí. Willis. Él la quería hacer directamente como... a mí me manchó un poco su imagen, no sé a vos. Él la quería vender como una película de superhéroes. Pero no lo dejaron porque en ese momento las películas No de garpaban. superhéroes eran una mala noticia. Entonces, lo que quizás es una de las cosas más interesantes de El Protegido, que es que Es una película de superhéroes. y vos estás viendo algo que parece como medio un Vos estás viendo lo thriller, que ahora un se llama policial. un origin story, básicamente. Sí. Sí. Pero en ese momento era como... Y él la quería vender En ese momento la crítica no entendió que era una película de superhéroes. No, Hubo claro. que explicarle a mucha Porque gente. funcionó la estrategia del estudio, que era, la vamos a vender, vos haces misterio, cosas, nos pones tenso, thriller, lo que sea, entonces la vamos a vender de esa manera. Y de esa manera el mundo la La va a compró. aceptar. Lo genial, salvo algunos críticos o ciertos sectores, y después mucha gente... Sí, la abrazaron como, eso es una película de superhéroes que no te dice que es una película de superhéroes, Exacto. pero él te quería decir que era una película de superhéroes. Lo que Entonces para nos pone mí, un poco triste. lo que para mí Le resta es, puntos. es como, A su mejor película. claro, sí, porque él quería hacer una película de superhéroes y Claro. no lo dejaron, entonces la vendió de esa manera. Eso me parece como un poquito. ¿Vamos a revisarlas todas? No, vamos como. No, pregunto porque ahora estamos entrando en una... Claro, no, ya estamos entrando en el. Estamos entrando en el infierno. Bueno, En no, este igual momento. Señales, a mí Señales me gusta. Señales es una de las que les dijeron que se la robó. ¿Señales la que mata a los extraterrestres con agua? Sí. Pero para mí Señales está bien. Igual no vamos Señales a pasar- quiso llevar igual a Twist a un lugar donde era como medio Sí. choto. Border y quizás como, bueno, Mala, al final se parece un mala poco a Señales. La Guerra de los Mundos, que es el Malas aire. Señales. Y
Pero para mí tenía algo que todavía te hacía atractivo. Después, Decilo. la joven, ¿cómo era? La dama del lago, la mujer del lago. No, bueno, no. Ni Guillermo del Toro se anima a filmar eso. Sí, Ni Guillermo del Toro. no. La aldea yo compré. Sí, perdón. La aldea yo era chica, compré. La aldea compré. Después ya la dama del lago perdón, no, la mujer del aldea lago es no, el agua imposible que. del coso. La aldea, o sea, si no te tiraron de cabeza cuando eras bebé, desde una altura superior a 2 metros, Sí, te la ves venir. ¿te la ves venir Te un la ves poquito o venir, no? te la ves venir. Sí, ya estaba perdiendo mi Después ahí con la aldea estaba Border, con la dama del agua, la mujer del agua. No, imposible. Él se pone como personaje, No, imposible, no se sostiene la historia, no tiene pie ni cabeza, y ahí empieza el declive del que hablamos antes. ¿Qué dicen quienes argumentan a su favor? Hablan de las actuaciones que logra, porque claro, tuvo desde a Bruce Willis, nos mostró a otro Bruce Willis, ¿no? Le dio como un rango que quizás no había explorado tanto. No sabemos si no era el doble ahora. Ahora que hace el de 100 acá, películas decís en vos. Rumania por semana. Ah, claro, es el que sí, Que el que filma se el para. doble en realidad, claro. Es verdad, el que se para. Tuvo a Mel Gibson también en un buen momento, Joaquín Phoenix. Mel Gibson en un buen Abigail momento es Breslin. antes de que descubramos que es nazi. Claro. Claro. A uno de los Culkin, que ya me olvidé de cuál es, Sí, pero seguro no es lo el quiero que besar. no es del que estás enamorada igual. Estoy enamorada de los dos que no son... De todos los Culkin que no son Macaulay. Sí, aunque Macaulay, bueno, pues, Macaulay también lo besas Pues, un poquito, ¿no? entonces hablan de las actuaciones. Estos los dos nenes de Visit, que eran unos nenes australianos que no tenían mucho currículum, de los climas que genera, que un poco lo hicieron conocido, la fotografía, la forma, más allá de los directores de fotografía con los que haya trabajado, la forma en la que tiene de mostrar y narrar ciertas cosas, ¿no? Viste que juega mucho con el reflejo en acá, entonces Sí. esto significa, le da como un valor a eso. La mezcla de humor que hace, como por ejemplo en The Visit. Que, Está bien, pero pará. Sí. ¿Cuántas películas van hasta acá? No, igual ya dejamos si querés. No. Nos quiero- faltó Split, quiero nos hacer- faltó Glass. Claro, digo, ahí después vuelve sobre el curro anterior de la película de Sí. superhéroes, cuando las películas de superhéroes Exacto. son películas de superhéroes. Me parece que en Split hace algo inteligente, que Split, es no sí. saber qué es hasta que al final es, Ujú. algo que tampoco nadie entendió, porque Sí. nadie había visto la otra o no se la acordaban. Y ya en Glass me parece que ya es directamente Sí. un curro. Él dice que lloró con las críticas de Glass. Y sí, puso mal. la gente lloró con Glass. Se puso mal. Es lógico. Él tenía la regla de no secuelas, entonces un poco lo que pasó con Split fue... Es una trilogía, que es regla de no secuela. Por eso, pero su regla antes, él decía, yo no hago secuelas. Cuando sale fragmentado, termina convirtiéndose como en un twist, en un giro. Ah, mirá, esto estaba conectado. Los ritmos también, los plot twists bien usados. Estos son los argumentos a favor. Y sobre todo, incluso ahora con la última Old, que también fue muy golpeada por la crítica y el público, el tema de la ambición y que trate de ir más allá ahora que todo es propiedad intelectual, todo es una marca, todo es compro una saga, compro una. Él intenta contar otro tipo de historias como productor o como director. No nos vamos a meter con su carrera como productor, pero también tuvo cosas que pueden ser interesantes. Yo creo que deberíamos juzgar al arte con la única vara posible, que son los números. Sí, Y decir cuántas buenas hay, sí. desde una buena, cuándo empieza el declive, hasta dónde cae y cuándo vuelve a subir, como para saber cuándo va a ser la próxima Sí. buena. Sí. Porque estamos ahora, con Old, estamos en territorio de qué? Estamos en territorio de la aldea prácticamente. Nos falta una... La mujer del agua, te diría. Sí. Entonces ahora nos falta una y la próxima va a ser buena. O no, una o dos malas nos faltan. Y aún así, y aún ahí, ¿cuántas películas buenas va a terminar teniendo una filmografía total? ¿4 o 5? Hay que calcular ¿De 20? No es Spielberg. Hay que calcular su esperanza de vida. No hay que ser un científico para decir que no es Spielberg. En contra, más allá de lo que ya dijimos. Contra todo, yo.
El tema de los conceptos que pueden ser pillos, pueden ser como listos, pero muchas veces no terminan de cerrar porque es No, como y hay muchas una veces son pillos para exigencia él, pero la gente lo ve y dice, Sí. vas a hacer lo del agua. el ego de ponerse muchas veces Estaban en el pueblo y no serán ellos lo que la estaban en el pueblo. cuestión de no siempre tomar las mejores decisiones en cuanto a casting, o sea, si bien al elenco, Castearse a sí mismo, decir. castearse a sí mismo también. Y lo fácil que perdió su voz, digamos, algo que él mismo admitió entre The Last Airbender y After Earth, como fácilmente en 2 segundos donde se complicó, empezó medio a dar manotazos de ahogado y se fue. En síntesis, Night Yo abrazo Shyamalan. los huéspedes, abrazo fragmentado, Sí, estamos de acuerdo. abrazo señales No y me tenés- quedo ahí en la balsa. No me tenés ese club. Y de esta manera que llegamos al final de un nuevo episodio de Space, según Hoy Tras Noche, donde hemos aprendido un montón de cosas. Que Shyamalan tiene más películas malas que buenas. Que guarda si te dicen que sos el nuevo Spielberg. Sí. Porque el nuevo Spielberg siempre termina siendo Spielberg. Y guarda con querer hacer películas de superhéroes que no son películas de superhéroes, que terminan siendo películas de superhéroes. Porque al Sí. final terminas haciendo películas de superhéroes Sí. y ya terminas haciendo secuelas, aunque te haces el que no hace secuelas. Todo esto aplica igual a cualquier laburo. cualquier trabajo, laburo. No importa. no ¿Trabajás en una necesariamente- oficina? Aplica. Aplica, exactamente. Sos maestro de escuela, aplica. Exacto. Sí. Bueno, me quedo con eso. Yo me voy a quedo ver- con eso y Me- con decirles que Space, según Hoy Tras Noche, es un podcast original de Space producido por Posta para todos ustedes. Mi nombre es Santiago Calori. Y yo soy Fela Sargenti y me parece que acá hay que cambiar de pañal.